porque las autoridades colombianas permanecen en alerta por un aumento de la migración venezolana. Lo más grave es que el gobierno debe lidiar con la tensión de los migrantes mientras trata de asistir a los desplazados por sus propios conflictos internos. Vamos a ver. De los 2.900.000 migrantes venezolanos que están radicados en Colombia, el 15,8% está en situación irregular. Norte de Santander y La Guajira son los departamentos fronterizos que más reciben a esa población. Hay casi 500.000 de personas en Colombia que realmente necesitan servicios básicos y que están luchando para integrarse dentro de la sociedad como migrantes regulares en Colombia. Según el Consejo Danés para Refugiados, el 93% de los migrantes ha tenido barreras para acceder a servicios de salud. El 68% ha denunciado violencias basadas en género y el 46% no logra acceder a la educación. La llegada de migrantes a Colombia se suma a las dificultades propias del conflicto armado en el país, que deja 9.500.000 víctimas, de las cuales el 48% sigue en condiciones de vulnerabilidad. Condiciones donde a veces la población local es relativamente pobre, como lo vemos aquí en La Guajira. Precisamente uno de sus municipios, Maicao, es el principal receptor de migrantes en Colombia, con 16.577 ingresos, agudizando la situación tanto de propios como visitantes. Una situación terrible, son casi ya 3 millones de migrantes que recibe Colombia, migrantes venezolanos. Obviamente tienen una frontera común extensa. Claro. Como habíamos mencionado en su momento, este nuevo triunfo de Nicolás Maduro, es un triunfo dudoso en las elecciones presidenciales, iba a provocar un aumento de la migración venezolana, o sea, más personas que iban a escapar del país, buscando tal vez a sus familiares que ya han salido, los que no pudieron salir en su momento podrán decir, bueno, para 5 o 6 años más, ni hablar, me voy de acá. Y ahí es donde viene el problema. Colombia o el gobierno de Gustavo Petro enfrenta también tratar de ayudar a las personas de la región Guajira, por ejemplo, agobiadas mucho por las sequías, hay una gran falta de agua en diferentes regiones colombianas, el conflicto interno, todavía tienen conflictos con el ELN que no logran resolver, con remanentes de las FARC, por ejemplo, que se han convertido en otros grupos paramilitares, no logran poner una solución a esto. Y lógicamente todas estas personas necesitan ayuda y como bien señala el informe, tienes una gran cantidad de migrantes venezolanos, ha aumentado la migración casi en un 40% en el país, pero también son personas que no logran encontrar trabajo, claro, no logran ubicar en colegios a sus hijos, no tienen una asistencia médica, entonces esto empieza a generar muchos más conflictos. Muchos más conflictos y por eso a veces esos son países considerados de paso. Un salto hacia España, que tiene ciertas facilidades, hacia Estados Unidos, pero hoy la situación se pone mucho más tensa en ambos países, en muchos países que ponen la migración como el enemigo, ¿no? Y es lo que hay que controlar y contener. Y este argumento, la migración masiva de venezolanos en el mundo, es algo que no pueden justificar los que todavía siguen defendiendo a Nicolás Maduro. Si todo es tan fabuloso en Venezuela, no solamente porque no se van a vivir allá, si admiran tanto ese régimen, sino ¿por qué entonces hay más o menos 7, 8 millones de venezolanos en el mundo? ¿Acaso se han ido a hacer campaña turística por Venezuela? ¿Se han separado familias porque no importa, porque son tan felices que querían pasarla un poquito difícil? Así es. Esa es como la pregunta de rigor para algunos políticos que defienden ese tipo de sistemas de gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Se ha puesto alguna vez a conversar con un ciudadano venezolano y le han preguntado, oye, cómo es vivir allá o por qué has venido? O sea, si las cosas son tan maravillosas, ¿por qué has salido de tu país? ¿No? O sea, ¿por qué has dejado todo y te has venido con una mochila acá al Perú? O sea, ¿quieres hacer un poco de turismo vivencial o de qué se trata? Esta situación tiene que llamarnos a la reflexión porque Colombia está enfrentando muchos problemas con el tema de la migración y eso es algo que también va a repercutir en nuestro país. Claro. Acá hemos visto ya estas olas migratorias causadas por temas de falta de trabajo, falta de oportunidades, etcétera. El tema venezolano es evidente, va a provocar que tengas nuevamente muchos ciudadanos que van venezolanos buscando mejoría, buscándose la vida y van a llegar aquí al Perú, van a llegar a diferentes países en esa región, o sea, van a tratar de entrar también a Brasil, a Bolivia, Argentina, Chile. Chile está tomando medidas para detener este flujo migratorio, ya lo hemos visto, lo hemos comentado aquí, o sea, están viendo el tema de las expulsiones, el tema de incluso de prisiones, por así decirlo, para poner a las personas que tengan una orden de expulsión. Argentina está evaluando mecanismos similares, Bolivia también lo está haciendo. Brasil está evaluando también una situación similar, pese a que tienen una línea ideológica que va por ahí, pero ellos también dicen, bueno, tampoco podemos albergar a tantas personas. Y ahí es donde viene la situación compleja.
Es una situación compleja donde hay muchas aristas a considerar. La realidad es que en el Perú también se han tomado medidas, no solamente la exigencia del pasaporte al migrante venezolano, algo que es un requisito hoy difícil de cumplir para los que están, por ejemplo, en nuestro país y no tienen un pasaporte porque la embajada está cerrada, no hay atención, muchos pasaportes se quedaron dentro incluso y no los lograron recoger, tendrían que irse a Venezuela para tramitar ahí el pasaporte y poder venir al Perú con el tiempo que eso demore. Pero por otro lado, a partir de mañana empieza a regir ya el contrato de alquiler. Las personas tienen que registrar si le has alquilado una propiedad a una persona venezolana para que se haga un registro de migraciones y si no, tú mismo, dueño de la casa, puedes recibir una multa, lo que va a dificultar el acceso a vivienda. Claro, es una situación muy compleja porque tenemos que tener en cuenta que hay miles de peruanos viviendo en otros países, son migrantes en otros países, o sea, vivimos en un punto en el que casi todos los peruanos tenemos un familiar o conocemos a alguien que vive en otro país. Entonces es una situación muy delicada porque si esto replica en diferentes países, vamos a tener ciudadanos peruanos que también lo van a pasar mal en los países donde se encuentran.